que nos dice, como les decía, el día de hoy vamos a ver análisis dimensional, las incertidumbres y cifras significativas, y entre otros temas, ¿verdad? Eh, lo primero, que es el análisis dimensional, ¿verdad? El análisis dimensional, como ayer les estamos diciendo, bueno, aquí también les tengo una pequeña definición, nos permite relacionar las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales, que es algo que vimos ayer. También, ¿para qué nos sirve el análisis dimensional? Nos sirve para verificar la veracidad de ecuaciones que nosotros tengamos, o también a partir de datos experimentales a nosotros nos puede permitir encontrar otras ecuaciones. Por ejemplo, usted a través de un modelamiento eh, de algún tipo de experimento, usted a través del análisis dimensional puede encontrar ecuaciones, puede encontrar, por ejemplo, supongamos, usted quiere encontrar la fuerza de arrastre de algún objeto. Eso va a ser una función que puede depender de la viscosidad, la velocidad, el diámetro y la densidad del gas en el que esté el objeto, por ejemplo. Y a través del análisis dimensional, a usted le puede permitir encontrar ecuaciones que nos permitan analizar o nos permitan encontrar justamente ecuaciones y también verificar a través del análisis dimensional lo que sería su veracidad. Ver si la ecuación que nosotros estamos escribiendo, un ejemplo es, por ejemplo, una ecuación muy conocida, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la posición, por ejemplo, es igual a la posición inicial de la partícula más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que tenga la partícula por el tiempo al cuadrado. Nosotros, ¿cómo podemos saber si esta ecuación es verídica? ¿Cómo nosotros podemos saber si, en efecto, todos estos términos que tenemos acá nos van a dar una longitud, porque la posición pertenece a qué? A la magnitud fundamental de la longitud. Y aquí es que aparece otra vez la tabla que les mostré, una tabla donde vemos las magnitudes fundamentales, sus unidades, sus símbolos y sus dimensiones. Entonces, ¿en qué consiste el análisis dimensional? Como les decía, si tenemos esta ecuación, ¿verdad? ¿Nosotros qué sabemos? Lo primero que podemos identificar es que este señor es la posición, ¿verdad? ¿Sí o no? La posición es algo que se mide en metros, ¿verdad? Entonces, si nosotros aquí aplicamos el análisis dimensional, va a tener que aparecer otra herramienta. ¿Cuál es esa otra herramienta que aparece en el análisis dimensional? Es el principio de homogeneidad. ¿Ok? ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Nos dice que la dimensión de todos los términos que tenemos en la ecuación, que se estén sumando, de un ratito, disculpen. Como les decía, en principio de homogeneidad, ¿qué nos dice? Nos dice, oye, este, los términos que tú tienes, sumándose o restándose, tienen que ser homogéneos. ¿Qué significa que sean homogéneos? Que tienen que ser iguales. Es decir, que si esto me modela la posición de una partícula, ¿verdad? Todo esto se supone que es la posición y la posición en sistema internacional es metros. ¿Qué significa? Que este señor que yo tengo en la ecuación, su dimensión x sub 0 también tiene que ser igual a lo que estoy modelando, que es la posición. Ahora, el término velocidad inicial por el tiempo, también en dimensión, para hablar de dimensiones lo colocamos en nuestros corchetes, también tiene que ser homogéneo, también tiene que ser una posición. O mejor, pongamos el ejemplo de MRU para no escribir tantos términos, ¿ok? Ya. También tiene que ser una posición, ¿sí o no? Y aquí es que aparece el análisis dimensional. Significa que yo a través de estas relaciones puedo decir, este señor, su dimensión es la misma que este, y a su vez es la misma que la de este señor, ¿sí o no? Es decir que, ¿cuál es la dimensión de una posición? Una posición se mide en metros. Esto significa que la dimensión de la posición es la longitud L, ¿verdad?
Ahora, la velocidad, si ustedes se acuerdan, en sistema internacional es metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la dimensión de la velocidad es, los metros son longitud y los segundos son tiempo, es decir, L sobre T. Ahora, por comodidad, nosotros aquí aplicamos una propiedad de los exponentes. Aquí lo voy a dejar anotado. Propiedad de exponentes. ¿Cuál es la propiedad de los exponentes que se suele trabajar bastante en lo que es análisis dimensional? Es la siguiente, que si usted tiene un término, por ejemplo, 1 a la A sobre A a la N, siempre y cuando que A sea un número diferente de cero, usted puede reescribir este término, 1 a la A sobre N, como la base al exponente, pero con signo negativo. ¿Ok? Al exponente con el signo, pero en negativo, ¿ya? Eso es lo que se aplica acá. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a seguir trabajando, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si la velocidad, por ejemplo, es igual a longitud sobre tiempo, ¿cuál es el exponente que tiene el tiempo? El exponente que tiene el tiempo es 1. Es decir, que para mi análisis dimensional, esto se escribe como longitud por tiempo elevado al exponente en negativo, es decir, menos 1. Ahora, otro ejemplo, para que no se confundan. Por ejemplo, si ahora fuera aceleración, la dimensión de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, las unidades. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la aceleración? Es L sobre T al cuadrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir esto? Como A es igual a la longitud y el tiempo, ¿cómo se escribe? Como T a la menos 2. ¿Sí o no? Así funciona esta propiedad de los exponentes, ¿ok? Esto es lo primero que quiero que me entiendan. Vamos a dejar esto acá. Después vamos a seguir con esto del principio de homogeneidad, pero primero esto quiero que me entiendan. La propiedad de los exponentes, ¿ok? Con esta propiedad de los exponentes vamos a tener que trabajar bastante para analizar las dimensiones, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo les voy a tener? Este es el último ejemplo que les podría poner. Déjenme ver. Un ejemplo que, a ver, ¿qué dimensiones puede ser? Eh, ya, ¿qué tal? Un ejemplo, kilogramos por metro. Ya. Ahora, otro ejemplo que también quiero que les quede claro con la propiedad de los exponentes es la siguiente. Que si ahora usted tuviera 1 a la A a la menos 3, este señor, ¿cómo se lo puede reescribir? Como a la negativo del exponente. ¿Cuál es? Menos 3. Es decir, que esto también es A al cubo, ¿ok? Tengan cuidado con esto. Cuando en el denominador está un exponente negativo, este señor sube el numerador como positivo, ¿ok? Eso quiero que les quede bastante en claro. Ahora, si fuera A a la menos 2, esto sube como a la 2 positivamente, ¿ok? Esto quiero que les quede bastante en claro qué es lo que pasa cuando tenemos un negativo, ¿ok? Esto es lo que pasa cuando tenemos un negativo, ¿ya? ¿Ok? Ahora, sigamos con este ejercicio. Como les decía, si se supone que es homogénea la ecuación, ¿qué significa? Que si yo sumo Pepe más Juanito, el resultado de estos dos señores, ¿verdad? Tiene que darme Pepe, por ejemplo. Es decir, que usted solamente puede sumar cosas que son de la misma dimensión. Es decir, si sumo una papa más otra papa, ¿qué me tiene que dar por resultado? Una cantidad de papas determinada, ¿cierto?
Eso es lo que me trata la homogeneidad de las ecuaciones. Entonces, de aquí nosotros que ya podemos rescatar que la dimensión de x por t, L, la dimensión de x sub 0 es L, y la dimensión de b sub 0, ¿cuál va a ser? Como ya vimos, la velocidad, ¿qué es? Longitud sobre tiempo, ¿sí o no? Y la dimensión del tiempo es tiempo. ¿Y aquí qué ocurre? T con T se simplifica y démonos cuenta cómo se cumple la homogeneidad. La dimensión de estos tres términos, en efecto, son longitudes. Es decir, que en efecto estamos tratando de homogeneidad. Ahora, el ejemplo que yo les di es un ejemplo en el cual nosotros hemos verificado qué cosa. Hemos verificado que se cumpla la homogeneidad de la ecuación. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos verificado. Si se dan cuenta, se cumplió la homogeneidad de la ecuación. Todo lo que yo sumé son longitudes, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que nos dice la homogeneidad. ¿Hasta ahí están claros? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todos estamos bien? A ver, entonces eso quiero que les quede. Entonces ahora vamos con un ejercicio de aplicación. ¿Ok? Entonces vamos con un ejercicio. Un ratito, ¿sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. A ver. Ya, este ejercicio de acá. Ahora, otra cosita que antes me olvido. Les voy a hablar de términos adimensionales. ¿Cuáles son términos adimensionales, verdad? Porque hay cosas que tienen dimensión, ¿verdad? Pero hay otros señores que no tienen dimensión. Por ejemplo, ¿quiénes son términos adimensionales? Los números, ¿ok? Usted se agarra un número sin unidades, ¿verdad? Por ejemplo, si usted agarra el número de Euler o agarra el número de pi o agarra el uno o etc. número que usted agarre, ¿ok? Agarra el uno, agarra el -2. Todos estos señores, su dimensión es adimensional. La dimensión de los números es adimensional. ¿Qué significa? Que su dimensión es uno, ¿ok? Eso es el primer ejemplo que les puedo dar, los números, ¿ok? Los números son adimensionales. Ojo, una cosa son números, otras constantes físicas, ¿ok? Otro ejemplo, los ángulos. Los ángulos también son adimensionales. ¿Eso qué significa? Que la dimensión de los radianes, que es una unidad de ángulo plano que ayer vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ayer les puse de ejemplo, si se acuerdan acá, en, déjenme ver dónde lo puse por acá era, cuando les puse eso. A ver, déjenme ver. Ya, no les puse, ahorita les voy a poner eso de ahí. eh, los ángulos, ¿ok? Las unidades de ángulo, las magnitudes suplementarias, que les voy a poner, ya, como son las unidades de ángulo plano, que son los radianes, son adimensionales. También, por ejemplo, si usted tiene 60 grados, que es una unidad de ángulo plano, también es adimensional. Si usted tiene pi tercios radianes, también son adimensionales, ¿ok? Ya. Esos son adimensionales. ¿Sabes quiénes también son adimensionales, muchachos? Los exponentes en una ecuación. Por ejemplo, ¿qué tal si usted le dieran en una ecuación, qué sé yo, déjenme imagino, alguna que tenga algún exponente? Ese yo, supongamos que se modela que la posición de una partícula es la velocidad inicial por el tiempo
por una constante gamma por el tiempo. ¿Ok? Una constante gamma por el tiempo. Este señor que está acá, ese exponente, es adimensional. Ese señor va a ser adimensional. ¿Ok? ¿Quiénes más van a ser adimensionales? La función seno y coseno, otras funciones, ¿verdad? ¿Por qué la función seno y coseno son adimensionales? Por lo siguiente, la función seno de un ángulo, por ejemplo, tita, es una función que está entre valores del -1 y el 1. Es decir, que si usted ingresa el seno de cualquier ángulo, los ángulos ya sabemos que son adimensionales, ¿verdad? Entonces, el seno, la función como tal seno es adimensional porque me devuelve números que están entre el -1 y el 1. A su vez, el coseno también. El coseno de un ángulo también me devuelve números que están entre el -1 y el 1. ¿Ok? Estos dos señores son adimensionales. Y como les dije también hace un ratito, lo que se encuentra dentro del coseno y el seno también es adimensional. ¿Ok? Esto quiero que les quede claro. También lo que está dentro del seno y el coseno es adimensional, porque el seno y el coseno son funciones que usted les ingresa lo que sería un argumento que es una unidad de ángulo. El argumento que va dentro de la función seno y coseno, lo que usted escribe dentro, son ángulos, ¿ok? Entonces, eso quiero que les quede bastante en claro, ¿ya? Ahora, vamos a hacer ejercicios, ¿les parece? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna cuestión? No. Sigamos entonces. A ver. Vamos con el primer ejercicio que les tengo. Aquí les voy a enseñar una herramienta muy bonita. Nos dice, la aceleración de un móvil está dada por la ecuación A es igual a B por T al cubo más C por B al cuadrado. Considere T y B como tiempo y velocidad. Listo, son tiempo y velocidad. Ahora, ¿qué más nos pide, qué más nos dice el ejercicio? Determine las dimensiones resultantes de la fracción C sobre B. Ok, aquí mi objetivo es encontrar la dimensión que va a tener el término C sobre B. Ok, aquí yo les recomiendo algo y en base a este ejercicio, lo primero que les voy a decir es que no es necesario encontrar cuánto vale la dimensión de C ni cuánto vale la dimensión de B. ¿Por qué? Partamos de lo que nos dan. Dicen que la aceleración está dada por la expresión B por T al cubo más C por B al cuadrado, ¿sí o no? Esto es aceleración. Ahora, si aplicamos el principio de homogeneidad, ¿verdad? El principio de homogeneidad, ¿qué nos dice el principio de homogeneidad? Me dice, oye, lo que tú sumas tiene que ser dimensionalmente igual. Y eso también, el resultado de esa suma es dimensionalmente igual al término que tienes acá, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad, es decir, que la dimensión de A es igual a la dimensión de B por T al cubo y a su vez es igual a la dimensión de C por B al cuadrado, ¿sí o no? Y aquí viene la clave, chicos. ¿Cuál es la clave para resolver este problema? Que estos dos señores dimensionalmente son iguales, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué voy a tener? Que la dimensión del término B por la dimensión del término T al cubo es igual a la dimensión de C por la dimensión de B al cuadrado. Y ahora sí, mi objetivo es encontrar C sobre B, entonces despejemos. ¿Qué tal si este T al cubo lo dejo acá, pero este término B lo mando a dividir? ¿Qué me va a quedar entonces? Que la dimensión de C
sobre la dimensión de b por b al cuadrado, ¿verdad? Al cubo. Y por último, chicos, ¿qué nos falta hacer? Ese b al cuadrado, la dimensión hay que mandarla a dividir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendremos? Que t al cubo sobre la dimensión de b al cuadrado es la dimensión de c sobre b. ¿Sí o no, chicos? Y ahí ya tenemos nuestro objetivo. Entonces, lo único que nos faltaría, ¿qué es? B nos dicen que es velocidad, ¿sí o no? La velocidad en que se mide en metros sobre segundo. Entonces, la dimensión de la velocidad es longitud sobre tiempo, ¿verdad? Por lo que aprendimos anteriormente, esto es longitud por t a la menos uno, ¿sí o no? Ahora, nos dicen que t es tiempo, ¿verdad? El tiempo se mide en segundos y la dimensión del tiempo, ¿verdad? De t minúscula es t mayúscula, ¿verdad? Tiempo, ¿sí o no? Entonces, sustituyendo aquí en la ecuación, ¿qué vamos a tener? T al cubo, es decir, vamos a tener t mayúscula al cubo sobre b al cuadrado. Pero b al cuadrado, ¿qué va a ser? La dimensión de L por la dimensión de T a la menos uno y esto, señores, al cuadrado, ¿verdad? Y esto es la dimensión de C sobre B. Ahora, hay que hablar de otras propiedades de exponentes, ¿ok? Que ahora que me doy cuenta, mejor esto lo voy a pintar de rojito para que le tomen bastante en consideración. Acá también lo voy a dejar en rojo para que vean que esto es importante. Y ahora sí. ¿Cuál propiedad de los exponentes hay que tener en cuenta? La primera es esta, que si usted tiene un número a multiplicando un número b, todos estos elevado a un exponente n, esto es lo mismo que el exponente se distribuye, es decir, a la n por b a la n. ¿Ok? Ahora, otras dos propiedades importantes, ¿cuáles son? Si usted tiene a sobre b a la n, también se va a distribuir el exponente, es decir, esto es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Otra propiedad importante, si usted tiene dos bases iguales, es decir, por ejemplo, a la n por b a la m, perdón, a la m, cuando usted tiene bases iguales, es decir, a y a, los exponentes se suman, es decir, que vamos a tener a la n más m, ¿ok? Lo mismo pasa ahora si tiene una división. Si usted tiene a la n sobre a la m, si las bases son iguales, en cambio usted va a tener una resta, va a tener la resta de a la n menos m, ¿ok? Esto quiero que les quede en claro, ¿ya? Estas propiedades de exponentes, usted las va a trabajar full en lo que es matemáticas, sí las va a trabajar un poco, y acá en análisis dimensional sí las va a trabajar bastante, las tiene que tener bien en cuenta, ¿ok? Entonces, en base a estas propiedades, ¿qué va a pasar? Tenemos t elevado al cubo, ¿sí o no? Y ahora, este cuadrado se reparte. Casi me olvido otra propiedad, vamos a poner una última. Si usted tiene un término, por ejemplo, esta es la última propiedad, a elevado a la n, y usted lo eleva a un término m, esta es la propiedad de potencia de una potencia. Los exponentes se van a multiplicar entre sí. Esta es la propiedad de potencia de una potencia. Entonces, acá que voy a tener, voy a tener L al cuadrado, ¿verdad? Por T a la menos uno al cuadrado, y esto es la dimensión del término C sobre el término B. ¿Sí o no? Y ahora sí.
Por potencia, lo primero, esto nos va a quedar la dimensión de t al cubo, ¿sí no, chicos? Y t elevado t a la menos uno elevado al cuadrado, se aplica potencia a una potencia, entonces se multiplica menos uno por 2 menos 2, ¿verdad? Es decir, que nos queda t a la menos 2. Y esto es c sobre b. Y ahora sí, chicos, hay que aplicar una de las propiedades de exponentes. ¿Cuáles son esas propiedades de los exponentes? Este término que tenemos acá, t al cubo sobre t a la menos 2, ¿verdad? Hay que aplicar una propiedad de los exponentes, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad de los exponentes que vamos a tener? Tenemos bases iguales, ¿verdad? T al cubo sobre t a la menos 2, pero en una división. ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer la resta del exponente del numerador, se lo vamos a restar al exponente del denominador, es decir, menos 2. Ojo, hay que ponerlo con el signo que tiene, menos menos 2. ¿Y aquí qué nos va a quedar? T al exponente, menos por menos más, entonces nos queda 3 más 2, nos queda 5, ¿sí o no? Listo, tenemos t a la quinta. Y este L que está abajo al cuadrado, por la primera propiedad que vimos, ¿verdad? Si es a la n, el exponente sube, ¿verdad? La base sube al numerador, pero con el exponente en negativo. Es decir que, finalmente, ¿qué obtuvimos como resultado? L a la menos 2, ¿cierto? Por t a la quinta. Y esa es la dimensión de los términos dimensionales c sobre b, ¿ok? Y ahí usted tiene la respuesta. Como les dije, no es necesario buscar cuánto vale c ni cuánto vale b. Simplemente usted viendo aquí la ecuación se da cuenta que puede despejarlos directo a un solo término. ¿Alguna duda con estas propiedades de los exponentes? ¿O todos estamos bien, chicos? ¿Verdad? Entonces hay que tenerle full consideración a estas propiedades de los exponentes, como les decía. Ahora, vamos con otro ejercicio, ¿ok? ¿Qué tal si, déjenme busco otro problemita que tengo aquí abajo pegado. Déjenme subir ese problema. Mm, ya. ¿Qué nos dice este término, este problema? Nos dice, considera la ecuación t es igual a L elevado a la m por a elevado a la n, donde t tiene dimensiones de tiempo, L tiene dimensiones de longitud y a tiene dimensiones de aceleración, ¿verdad? Nos dice que encontremos cuáles son los valores m y n para que nuestra ecuación sea dimensionalmente correcta. Ok, ahí ya vemos que ya está la ecuación, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está la respuesta, pero vamos a ver por qué. Ok, partamos de lo siguiente. Nos dicen que t, ¿verdad? T, nos dicen que es tiempo. Ok, t es tiempo. Nos dicen que la L es una longitud, ¿sí o no? Y A es una aceleración, ¿sí o no? Nos dan la ventaja de que el enunciado ya nos está dando sus dimensiones, ¿cierto? Nos dicen que t, el de tiempo, es t mayúscula, la dimensión de L minúscula de esta longitud es L, y nos dice también que la dimensión de la aceleración es igual a L por T a la menos 2. Nos dan todos estos datos. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos plantear este problema y cómo podemos encontrar los exponentes? Muy bien. Tenemos lo siguiente. T es
L elevado a la M por A elevado a la N, ¿verdad? Dimensionalmente, estos dos señores, T, tiene que ser dimensionalmente igual a L elevado a la M por la dimensión de A elevado a la N. Es decir que la dimensión de T, ¿cuál es? Tiempo, ¿sí o no? Y la dimensión de L, ¿cuál es? Solamente la longitud, pero elevado a la M. Y acá, ¿qué vamos a tener? Ojo, la dimensión de la aceleración es L por T elevado a la -2, ¿sí o no? Y todos estos señores elevado a la N, ¿cierto? ¿Cuál es la primera propiedad que hay que aplicar sobre este señor, verdad? Hay que aplicar que n se reparte para todos los términos, ¿verdad? Es decir, que, ¿qué vamos a obtener acá? ¿Sí, no? Tenemos L elevado a la T a la -2, todo esto a la N, el exponente N se reparte a cada uno de los miembros de la ecuación, ¿verdad? Se distribuye, es decir, que vamos a tener L elevado a la N por T elevado a la -2 elevado a la N. ¿Y aquí qué se aplica en este término? Se aplica potencia de una potencia, ¿verdad? Es decir, que ahí ¿qué vamos a tener? Longitud elevado a la N por T a la -2 por N. Se aplica potencia de una potencia, ¿ok? Es decir, que vamos a tener L elevado a la N por T elevado a la -2 veces N, ¿sí o no? Entonces, copiemos esto, vamos a ponerlo acá en la ecuación. L a la N por L elevado a la M, ¿sí o no? Listo. Y esto de acá es igual a tiempo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la otra cosa que tenemos que aplicar? Tenemos dos bases iguales, ¿verdad? ¿Dónde están las dos bases iguales? L por L, ¿verdad? ¿Qué propiedad se aplicaría cuando tenemos bases iguales, ¿verdad? L a la M por L a la N, ¿verdad? Que hacemos que estas son dimensiones. ¿Qué vamos a aplicar acá? L a la M por L a la N se aplica la propiedad de que los exponentes se van a sumar, es decir, L a la M se va a sumar M más N, ¿sí o no? Listo. Entonces, esta ecuación, ¿cómo nos va a quedar? La longitud por M más N por T a la -2N es la dimensión del tiempo. Y aquí viene la parte donde les quiero preguntar algo. ¿Qué harían ustedes aquí? ¿Qué harían ustedes para encontrar lo que nos piden, que es M y N? A ver, ¿qué harían? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Simplificar qué? Vamos a ver si alguien acierta qué es lo que tenemos que hacer. Aún no veo que nadie acierta. Bueno, lo que podemos hacer es plantear una ecuación. Bien. ¿Cómo podemos plantear una ecuación? Lo primero que les pregunto es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de esta propiedad? Otra vez vamos con propiedad de los exponentes. Si usted tiene un número A elevado a la cero, siempre y cuando A sea diferente de cero,
¿Cuánto nos da si tenemos algo elevado a la cero? Esto siempre da uno. Muy bien, siempre que sea diferente de cero. Es decir, que aquí, aunque usted no lo vea, en esta ecuación que tenemos acá, aquí hay un L, aquí hay un L discreto. ¿Cuál es ese L? L elevado a la cero. ¿Por qué? L elevado a la cero, ¿cuánto da? No da uno, ¿sí o no? Este señor es uno, ¿sí o qué? Es un uno, ¿sí o no? Y aquí ya podemos plantear una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que usted puede plantear? En base a los exponentes. Porque las longitudes, que son bases iguales, se puede plantear lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Se los pongo de rojo. Acá el tiempo está a la uno, ¿verdad? Usted puede plantear el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el siguiente? Que la longitud, que tiene exponente cero, tiene que ser igual a m más n, y también puede plantear que uno es igual a menos 2 por n. Esos exponentes tienen que ser iguales. Los del tiempo tienen que ser iguales para que tenga homogeneidad. Y los de longitud tienen que ser iguales para que tengamos homogeneidad. Y de aquí que concluimos, lo primero que menos m es igual a n. Y lo segundo que menos un medio es igual a n, ¿verdad? Bueno, acá realmente concluimos que menos n es igual a m. Es decir, menos un medio es igual a m. En otras palabras, un medio es igual a m. Concluimos esto. Y aquí usted ya tiene la solución. N es menos un medio y m es un medio. Tenemos la solución, ¿sí o no? N es menos un medio y m es un medio. Se murió el problema. ¿Alguna duda, algo que no hayan entendido? A ver. ¿Aprendieron algo interesante? ¿Sí o no? ¿Aprendieron algo chévere? ¿Cómo planteamos esto? Como les dije, este L al acero, como yo les dije anteriormente, ¿qué es el L al acero? Aquí no tengo, por ejemplo, uno por T en esta parte de arriba. ¿Sí o no? Uno por T. Pero ese uno por T, ¿cómo lo puedo escribir de una forma que me sirva? Algo elevado al acero es uno. ¿Qué es ese algo elevado al acero que a mí me puede servir para plantear una ecuación? El elevado al acero, ¿sí o no? El elevado al acero es ese uno que tengo aquí arriba, ¿sí o qué? Miren, este uno que les acabo de poner acá multiplicando porque uno por algo se mantiene como uno, lo puedo escribir como L al acero, ¿sí o qué? Tenemos L al acero y eso es uno. Y de aquí, ¿qué puedo plantear yo? Que los exponentes que tenga L tiene que ser igual a los exponentes que tiene el L al acero. Y a su vez, el exponente que tiene el tiempo tiene que ser igual al exponente que tiene el tiempo. Y ahí ya se planteó toda la ecuación.
¿Ok? ¿Todos estamos bien? Como les dije, ¿aprendieron algo o no? Vamos con este de acá. Les quiero enseñar varias cositas con análisis dimensional, dejarles entendidas varias cositas, ¿ok? Ya. Nos dice acá, la posición de un cuerpo viene dada por la ecuación dimensionalmente correcta. X es igual a coseno de WT más un ángulo phi. ¿Sí? Nos dice, determine las dimensiones de W, phi y A. ¿Qué podríamos hacer? Ver si esas dimensiones son homogéneas. Sí, y hay que tener en cuenta unos pequeños conceptos que les dije anteriormente, ¿verdad? Que hay términos que son adimensionales, es decir, que su dimensión es uno, ¿ok? En base a esto podemos hacer lo siguiente, partiendo de la homogeneidad, como dijo el compañero, ¿verdad? X es igual a coseno de WT más phi, ¿sí o no? ¿Qué sabemos? Que la dimensión de X tiene que ser igual a la dimensión de A por la dimensión del coseno de WT más phi, ¿sí o no? ¿Qué sabemos? El coseno, todo este término coseno es adimensional, como les dije anteriormente. Ese término nos devuelve números que van entre el uno, entre el -1 y el uno. Entonces, ese señor es adimensional. Y aquí ya tenemos lo último, ¿verdad? Que la dimensión de X tiene que ser igual a la dimensión de A, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que la longitud es igual a la dimensión de A, porque X es posición. ¿Ok? Tenemos este término. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos la dimensión de W y la dimensión de phi? De lo siguiente. Otra vez, nosotros sabemos que coseno de WT más phi es una función, ¿sí o no? Pero ¿qué le dije anteriormente yo? Que este señor que está dentro del coseno, el argumento es un término adimensional, ¿verdad? Es adimensional porque son lo que sería ángulos, ¿verdad? Lo que tenemos ahí dentro de la ecuación, ¿sí o no? Son ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, chicos? Que la dimensión de los señores que están acá le podemos aplicar homogeneidad. ¿Cómo? W por T tiene que ser igual a la dimensión de phi, pero a su vez la dimensión de phi tiene que ser igual a uno, porque son adimensionales. Aquí me olvidé de colocarles que T representa tiempo, ¿ok? Y de aquí ya podemos conseguir las otras dimensiones que queremos. ¿Cuáles son las otras dimensiones? Sabemos que el término W
por tiempo es igual a 1, ¿sí o no? Y el término phi en dimensión es 1, ¿sí o no? Entonces, aquí ya se murió la dimensión de phi, es adimensional, ¿ok? Es adim y nosotros sabemos que es un ángulo. Ahora, la dimensión de W es otra cosa. La dimensión de W va a ser igual a 1 sobre T mayúscula, ¿verdad? La dimensión del tiempo es T mayúscula. ¿Y aquí qué conseguimos entonces? Que la dimensión de W es T elevado a la menos 1. Y ahí murió este problema. ¿Qué tal este? Este estuvo más rápido, ¿verdad? Pero hay que entender bien los conceptos para que sea rápido. Este señor de acá, coseno, la función coseno es un señor que a ti te devuelve siempre, independientemente de lo que esté dentro de su argumento, obviamente que el argumento exista, es un señor que te va a devolver números. Es un señor que te devuelve números que están acotados entre menos 1 y 1. Entre esos números te va a devolver valores el coseno, siempre. Por eso es que esa función es adimensional. Y a su vez, como les dije anteriormente, lo que va dentro del coseno son ángulos y los ángulos son adimensionales. ¿Ok? Las unidades de ángulo son adimensionales. Se hizo más corto más que nada por la dificultad del problema. Este de acá es más corto. Primero, teniendo en cuenta lo que les dije hace un ratito, teniendo en cuenta bastante lo que es los conceptos de dimensiones. Y este de acá es un poquito más largo porque tienen que saber esto de acá. Esta pequeña mañita, digamos, ese pequeño ojito, tiene que tener usted para resolver el problema y plantear las ecuaciones. ¿Ok? Vamos con el último problema. Nos dice que la ecuación de descarga del voltaje de un condensador viene dado por la siguiente ecuación, dimensionalmente correcta, donde B sub 0 es el voltaje inicial de la batería en un tiempo inicial. Bueno, aquí sería condensador. ¿Y qué nos dice? ¿Qué dimensión tiene el término alfa? Ok. Aquí a nosotros tenemos que despreocuparnos de el voltaje o todos esos señores que están acá. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué les dije anteriormente? Que los exponentes son adimensionales. Es decir, que este problema se reduce únicamente en qué? En que menos alfa por t dimensionalmente es 1. Y de aquí que concluimos, lo primero, sería esto, ¿verdad? Un ratito. T, como recuerden, es tiempo, ¿sí o no? Y ahora, ese menos 1 que está multiplicando alfa se lo puede reescribir de la siguiente forma, ¿verdad? Menos 1 por alfa dimensionalmente, esto es t. Bueno, la dimensión del tiempo ya sabemos que es t mayúscula, ¿sí o no, chicos? Y esto es un término adimensional. De aquí que también sabemos, chicos, la dimensión de un número negativo es un término adimensional. Es decir, que es como si tuviéramos un 1. Dándonos como conclusión, ¿qué cosa? Que la dimensión de alfa es igual a este t lo mandamos a dividir y ¿qué nos va a quedar? 1 sobre t. Concluimos entonces que alfa es igual a
t elevado a la menos uno por la propiedad de exponentes. ¿Sí o no? Y este es otro problema que se soluciona rápido. Ahora, si dentro de este término, por ejemplo, aparte hubieran puesto una suma de más otra constante b por t al cuadrado, todo lo que está en el exponente tiene que ser adimensional, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿qué tal si hubiera sido esto más bt al cuadrado? Todo esto también hubiera sido adimensional, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Os les quedó bastante en claro esto? Y de aquí a más hay muchas más mañas que se pueden seguir aprendiendo, más cositas que se pueden ir sacando. Esto en sí es un poquito de lo que es análisis dimensional. Como les dije, el análisis dimensional tiene muchas aplicaciones. De hecho, ahorita les voy a mostrar una, así rápidamente. Ejemplo, déjenme ver dónde está. Acá está. Miren. Por ejemplo, acá tengo un ejercicio, como les decía, de otra materia, que es mecánica de fluidos. Miren, nos dice todo esto. Nos dicen que un estudiante analiza un modelo de un túnel de viento con una esfera y obtiene esta ecuación. Y dice que quiere encontrar un parámetro C y un parámetro alfa, modelando a través de análisis dimensional el modelo y encontrar un modelo a través de lo que sería el análisis de dimensiones. Y dense cuenta que acá también se aplica el análisis dimensional, si ustedes se dan cuenta. Entonces, como les digo, todos estos temas, a pesar que usted dice, por ejemplo, hay veces que los estudiantes dicen, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues sí le va a servir, como se dan cuenta. Tienen diversas aplicaciones, no son temas que usted tenga que decir, ah, ya, no me interesa, no voy a volver a ver este tema. Dependiendo de la carrera, usted va a aplicar todo lo que usted está viendo, ¿ok? Hasta aquí quedaría la clase de hoy. Hoy día vimos todo lo que es análisis dimensional, ¿verdad? Mañana ya veríamos lo que es incertidumbre, cifras significativas. Bueno, no, mañana no, el lunes sería. Esto y esto nos faltaría por ver. Que también son temas importantes. Como ya les dije, esta primera unidad de física no tienen que confiarse, chicos. Es una unidad donde la mayoría de estudiantes siempre se confían y por confiados les va mal, la verdad. A veces se suelen caer por confiados porque dicen, ah, ya, este es un tema X, un tema súper sencillo, solo hay que aprender a redondear, hay que aprender dimensiones y la gente se confía. La gente se confía. La gente dice, ah, ya, pero se suelen confiar porque hay reglas. Por ejemplo, en redondeo hay reglas que la gente hay veces que se come algo o por no preguntar resuelve mal un problema, por ejemplo. Bueno, mañana les voy a dar esos ejemplos, obviamente, en clase, el lunes, perdón. Y eso, no se confíen con esta primera unidad de física, son temas que si usted aprende bien y no se confía, son temas muy fáciles de obtener, ¿ok? Son temas que usted siempre 100% los va a tener, pero no tiene que confiarse, tiene que tener bien estas bases. Estas bases de aquí, como ayer también les dije, son bases muy importantes. En reportes de laboratorio usted va a aplicar todos estos conceptos que va a ver acá al último, sobre todo en física mecánica.
En física mecánica, actualmente el laboratorio de física mecánica, la parte práctica es más difícil que el laboratorio de química o el laboratorio de cálculo de una variable. Bueno, cálculo de una variable no tiene laboratorio, simplemente son resolver talleres. ¿Por qué la parte física mecánica se ha cambiado? Porque tristemente muchos estudiantes llegan con vacíos en estos temas de acá y porque no saben cómo hacer reportes de laboratorio. Y aparte de eso, más adelante en semestre hay una herramienta llamada MOOC, en el cual se explican los reportes de laboratorio, se da ecuaciones que se van a usar en los reportes, y la gente antes hacía un copia y pega, pero no aprendía a analizar qué es lo que está modelando, qué es lo que está haciendo. Ya. Entonces, eso. Cuídense mucho. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que tenemos un acompañamiento de física, como les dije ayer también. Ese acompañamiento les doy grabaciones de este pre, las grabaciones anteriores, ejercicios, una plataforma donde les voy a poner ejercicios también de práctica. Y eso, cuídense mucho. Espero hayan aprendido en esta clase. Descansen y bye bye.